Hola, bienvenidos. Nueva semana de trabajo en sintaxis y semántica de los lenguajes. El objetivo de este video es comenzar a ver un nuevo tema referido dentro de los conceptos que manejamos en la teoría. En este caso, como ustedes vieron, ya terminamos de ver lo referido a expresiones regulares. Ustedes están terminando de hacer algunas preguntas y vimos la parte teórica y práctica de este tema. Entonces ahora vamos a requerir de un nuevo concepto para seguir avanzando en la materia y es de gramática. Fíjense que acá hay un apunte que se llama Gramática 2020 porque fue reemplazado el apunte que tenían publicado previamente, por si alguno ya lo estuvo leyendo. Van a ver que hay un nuevo apunte que es muy parecido al anterior, tiene algunas correcciones menores y un gráfico al final que fue mejorado, que ahora cuando lo veamos les comento de qué se trata. Es para que sepan que fue un reemplazo de un apunte por uno que tiene algunas correcciones y mejoras del que estaba publicado hasta hoy. ¿Por qué necesitamos ver este concepto nuevo, que es el de gramáticas? Fíjense que si recuerdan el esquema de un proceso de compilación, que teníamos las tres primeras etapas, que eran, las llamábamos front-end o etapas de análisis, que era partiendo del programa fuente, hacíamos un análisis léxico, luego un análisis sintáctico y luego un análisis semántico de ese código fuente, donde lo íbamos desmenuzando y a medida que encontrábamos errores íbamos publicando esos errores en la tabla de errores y demás. Y este proceso, si no tenía errores, avanzaba hasta llegar al programa objeto y el código ejecutable. Ahora, para poder trabajar con estas tres primeras etapas, que son donde nos estamos concentrando en el proceso de compilación, habíamos visto que las expresiones regulares nos servían para tratar de especificar el lenguaje que cumple con un determinado patrón de cada una de las categorías léxicas o tokens del lenguaje que estoy definiendo. Recuerden que esto es un compilador, no es más que un programa que lo que hace es traduce el programa fuente en un programa objeto. Como todo programa necesito especificar su comportamiento, qué quiero que el programa haga. Bueno, entonces nosotros primero lo que hacemos en el analizador léxico es desmenuzamos palabra por palabra el programa fuente. Determinamos cada palabra si corresponde a una categoría léxica o a un toque, y por lo tanto, para saber esa correspondencia, definíamos el patrón que tiene que cumplir esa palabra. Y para definir ese patrón lo hacíamos con la notación de expresión regular. Ahora, el analizador sintáctico va recibiendo cada una de esas palabras y tiene que verificar, como dice acá, las reglas gramaticales del lenguaje. ¿Cómo hace eso? ¿O cómo definimos nosotros previamente cuando una sentencia está bien escrita o no? O dicho de otra manera, ¿qué sentencia es válida o corresponde a un determinado lenguaje? Y si vamos más allá, ¿cómo sabemos que las sentencias que están sintácticamente bien escritas y que están formadas en un árbol jerárquico, están semánticamente bien construidas en el análisis del contexto de esas sentencias? Es decir, una variable está usada en un if o en una asignación, si fue previamente definida y si el tipo de datos corresponde al uso que le estamos dando a la variable, entre otras cuestiones de análisis semántico que hacíamos. Por supuesto que no vamos a poder definir si una sentencia corresponde y está sintácticamente es correcta en el lenguaje que estamos generando y compilando, con el uso de una expresión regular, porque es una notación acotada, es una herramienta que extraímos de la teoría, que fue extraída de la teoría de lenguajes formales, y nos sirve solo para el propósito de la definición de los patrones en un analizador léxico. Entonces necesitamos un modelo, modelos matemáticos más complejos. Y ahí aparece el concepto de gramática. El que estuvo leyendo ya vio que la gramática es justamente un modelo matemático formado por una cuaterna. Tiene 4 elementos ese modelo matemático, que denominamos gramática formal, y que tiene justamente estos 4 componentes que lo denominamos genéricamente como B sub T, B sub N, P y S. ¿Qué son los BT?
son conocidos como símbolos terminales. Los BN no terminales, y acá está el núcleo o el kernel de una gramática, que son las proposiciones. Las proposiciones tienen este formato: un término de la izquierda que me genera o se deriva o es reemplazado por el término de la derecha. Y ese se denomina el símbolo start o axioma. Quiere decir por cuál es uno de los elementos no terminales. Lo que está acá puesto como símbolo de start o axioma es uno de los no terminales. Y nos está indicando por dónde empezamos el proceso de derivaciones recursivas, haciendo uso de estas reglas de proposición que constituyen a la gramática. Entonces, partimos de una serie de reglas de proposición definidas en la gramática, que está formado por operadores terminales y no terminales. Los no terminales son aquellos símbolos que van a ser reemplazados por nuevos símbolos de la gramática, y el objetivo es, cuando terminamos de hacer las derivaciones o reemplazos sucesivos que me indican las proposiciones, vamos a llegar a una cadena, a una palabra o a una sentencia formada solo por terminales, obviamente, que son aquellos que conforman el alfabeto. El conjunto finito o infinito de palabras, cadenas o sentencias que genera una determinada gramática se denomina lenguaje formal, un lenguaje generado por una gramática formal. Una gramática con una definición determinada me va a generar un lenguaje. Pero, como también vamos a ver, un mismo lenguaje puede ser generado por más de una gramática. Entonces, para poner esto en claro, lo que vamos a hacer es mirar un ejemplo, para ir viendo de qué es esto de los terminales, de los no terminales, cómo funcionan las proposiciones y cómo son las derivaciones sucesivas, qué significa el S o el start, por dónde empiezo, cómo es el lenguaje que me está generando la gramática. Entonces, en el apunte que ustedes vieron, ahora ya saben que esta nueva herramienta, como verán, y por derivaciones recursivas y demás, es mucho más potente que una expresión regular, que la vamos a necesitar en estos analizadores sintácticos y semánticos para definir cuándo una sentencia de un lenguaje de programación está bien escrita o no, y si cumple con las reglas semánticas que les especificamos a ese lenguaje. Entonces, ustedes van a ver en el apunte que está publicado ahora, que tiene muy pocos cambios de los que estuvieron viendo, vamos a mirar sobre un ejemplo. Esta es la gramática. Fíjense que una gramática es un modelo matemático como formado por una cuaterna. Acá el 0 y el 1 serían el conjunto de símbolos terminales. Quiere decir que rápidamente nos vamos a dar cuenta que esta gramática va a generar un lenguaje que va a estar conformado, dicho lenguaje, por palabras del lenguaje binario. O sea, las palabras van a tener 0 y 1, no va a tener otro símbolo, porque son los símbolos terminales que van a conformar las palabras generadas por la gramática. Los no terminales son el A y el B, o sea que yo voy a trabajar con dos símbolos no terminales. ¿Cuál es el propósito de los símbolos no terminales? Es el que le va a permitir a la gramática, a través de las proposiciones que están definidas acá, las proposiciones, esta P, se reemplaza por todo este conjunto de posibles derivaciones a las que vamos a poder someter a nuestra gramática. Y lo que nos permite estos símbolos no terminales es hacer reemplazos sucesivos, tratando de buscar y de conformar todas las palabras posibles que generan esta gramática y de esa manera conformar el lenguaje buscado. Y en este caso particular, como cuarto componente de la gramática, el primer componente son los terminales, el segundo los no terminales, el tercero son las proposiciones, que ahora las vamos a ver que son todas estas, y el cuarto elemento es el símbolo que se llama start, inicio o axioma. Es por donde va a empezar la gramática. En este caso, acá lo tienen separado, ¿no? Los terminales son el 0 y el 1, los no terminales son el A y el B, y el start o el axioma es
siempre un no terminal, uno de los no terminales, en este caso el A. Eso significa que si analizamos estas proposiciones, que mi gramática va a empezar a generar o intentar generar cadenas a partir de cualquiera de estas dos proposiciones. ¿Por qué? Porque el axioma o la semilla o el inicio o el start de la gramática es el no terminal A. Entonces yo puedo empezar a generar cadenas a partir de mi gramática haciendo, por ejemplo, que A me genera 1. Y ahí terminó en esta iteración. Quiere decir que el 1 es una palabra que va a conformar el lenguaje generado por esta gramática. Pero también podría venir y empezar a trabajar por este lado. Y me dice que partiendo del A, que es mi símbolo start o semilla, me va a generar el B1. El 1 es un terminal. Esto, por lo tanto, si es terminal, no lo voy a poder seguir reemplazando. Pero este B, como es un no terminal, yo ahora tengo la expresión B1, donde hay un no terminal con un terminal. Por lo tanto, este no terminal lo voy a poder seguir reemplazando en iteraciones sucesivas. ¿Y por qué lo voy a poder reemplazar? Siempre que haya un no terminal B del lado izquierdo de alguna de las proposiciones. En este caso tengo una que me dice que B me genera o deriva o va a ser reemplazado, son todos sinónimos para nosotros, por el A0. Entonces, si yo empecé con A, me derivó en B1, a este B lo voy a poder reemplazar por el A0. Cuando hago eso, voy a tener la cadena A0, 1. Y a este A lo vuelvo a poder reemplazar por su propio A o por una sola vez más el A con un 1 adicional, y ahí voy conformando las cadenas. Si lo tienen acá resumido, tienen las secuencias que podemos armar. Por ejemplo, si partimos del A, llegamos al 1. Y esa es una palabra, la que está en rojo, que pertenece al lenguaje. Pero podríamos haber partido de A y hacer B1. Y a este B1, el 1 va a quedar ya porque es un terminal, pero a este B lo podemos reemplazar porque hay una proposición, una regla de transformación que me dice que a este B lo puedo reemplazar en A0. Entonces hago el A01. Entonces ya tengo dos terminales y a este A puedo, por ejemplo, reemplazarlo por un 1 y me queda esta nueva palabra. Esta va a ser otra de las palabras que genera la gramática. Una gramática, como les dije, genera un lenguaje, y ese lenguaje puede ser, por definición, y como ya lo vimos antes, un conjunto finito o infinito de cadenas, de palabras. Pero también podemos tener otra combinación. Por ejemplo, A deriva en B1, haciendo uso de esta primera regla. Siempre partiendo, en este caso, para esta gramática, de un no terminal A, porque es nuestro start o nuestro axioma. Si hacemos AB1, como está acá, después AB lo podemos reemplazar haciendo uso de esta regla por el A0. Entonces me va a quedar el reemplazo de este B, me va a quedar el A01. Y si a este A le aplicamos también la misma regla de transformación, lo reemplazo por un B1, me va a quedar el B101, que es lo que está puesto acá. Y si a esta B le vuelvo a hacer de manera recursiva el reemplazo, me va a quedar el A01, 01, como dice acá, ¿no? Porque el B es el A0. Aplicando esta regla de transformación, a este B lo reemplazo por un A0. Por lo tanto, me va a quedar el A0 más el 101 que ya estaba. Y cuando en algún momento determino a través de esta regla de transformación que el A lo puedo seguir haciendo de manera recursiva o lo cierro con un terminal. Y si aplico esa regla de transformación, voy a llegar a esta sentencia. Vieron que acá el A sería un no terminal, que es nuestro start. Cualquiera de las transformaciones intermedias, donde voy mezclando no terminales con terminales, pero siempre haciendo uso de las reglas de transformación de la gramática,
se llaman formas sentenciales. Hasta que llego a la palabra o cadena final, o para nosotros también va a ser una sentencia. Esta va a ser una nueva sentencia, palabra o cadena, del lenguaje generado por la gramática que estamos analizando. Y así, fíjense que lo podemos hacer de esta manera. Si lo queremos reemplazar, como la gramática genera un lenguaje, al lenguaje habíamos dicho que lo podíamos representar por medio de un lenguaje informal o coloquial, por enumeración o extensión, como está puesto acá. También lo podemos representar por comprensión, como está puesto acá, que van a ser todas las cadenas formadas por 1 y 0, 1 a la n, con n mayor o igual a 0. Por extensión, enumeración, comprensión, lenguaje formal o coloquial. También lo podríamos representar a un lenguaje, como vimos hasta la clase pasada, por una expresión regular. Bueno, y ahora tenemos una manera nueva, que es por medio de gramáticas, que es ese modelo matemático formado por una cuaterna con terminales, no terminales, el símbolo start o inicio, y justamente las proposiciones que me dan el mecanismo de transformación de la gramática, este P, que es uno de los 4 componentes de la gramática, lo que hacen es generarme un conjunto finito o infinito de cadenas o sentencias, y como la que analizamos recién, y tenemos la manera, por medio de esta nueva herramienta, este nuevo modelo, más potente de generar nuevos lenguajes, con una especificación más completa, pero a la vez más compleja. También van a ver que estas derivaciones o reemplazos sucesivos, como voy armando las formas sentenciales hasta llegar a la sentencia final, se puede hacer con derivaciones sucesivas por izquierda o por derecha. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer otra gramática, la que está acá. A y B van a ser mis terminales, o sea que ahora las palabras van a tener esta forma. Ya dejamos el lenguaje 0,1. El S es el start o el axioma, acá están las producciones, y los no terminales justamente es el S más el A y B mayúscula. Estos son mis no terminales. Acá tienen cambiado el orden, ¿no? Las producciones pueden estar de este lado, las S pueden estar a la derecha o izquierda. En este caso, lo que hace o lo que define a una gramática y su complejidad, porque ahora vamos a ver también que una misma gramática puede ser muy restrictiva o muy general. Cuanto más general es la gramática, es decir, que admite proposiciones de todo tipo, es mucho, obviamente, más complejo de implementarlas, porque esto después lo tenemos que traducir a un programa que implemente lo que estamos especificando. Cuanto más, les decía, más compleja es la gramática, tenemos más reglas de transformación y vamos a ver que existe una serie de restricciones de las cuales nosotros nos vamos a tener que valer para clasificar este tipo de gramática. Pero por ahora, si analizamos esta gramática, vamos a empezar acá de una única manera. No hay forma de empezar por otro lado que sea con esta regla de transformación, que es el S empieza a derivar en esta proposición, A, B, A, como no terminales, y el terminal A. O sea que la única manera de comenzar y obtener nuestra primera forma sentencial es por medio de esta regla de transformación. Fíjense que todas las reglas de transformación empiezan iguales, porque hay una única proposición que hace uso del operador start o semilla o axioma del lado izquierdo de la proposición. No hay otros S a la izquierda. Una vez que yo tengo esta primera regla de transformación aplicada, tengo que ver cómo la sigo reemplazando, siempre siguiendo las proposiciones preestablecidas en la gramática que yo defina. En este caso, yo, por ejemplo, a esta A la podría reemplazar por un épsilon o seguir trabajando de manera recursiva con este reemplazo, y son las únicas dos maneras que tengo. Supongamos que a esta A la reemplazo por un épsilon, haciendo uso de esta regla de transformación, llegué a esta nueva forma sentencial que les dice ahí arriba. Esa nueva forma sentencial es como que la reduje, porque apliqué el épsilon. Si después al B también le aplicamos el épsilon, se empezó a reducir y me quedó esto. Y si a A le volvemos a aplicar el épsilon, llegué a esta cadena.
quiere decir que esta gramática genera, entre otras, una palabra formada por, o sentencia formada por dos A. Siempre la finalización de la generación de una gramática van a estar formadas por palabras, cadenas o sentencias conformados por símbolos terminales. En este caso, por A y B. Y los no terminales son los que me permiten ir haciendo de manera iterativa y recursiva las transformaciones por medio de las producciones establecidas para llegar a todas las combinaciones posibles de palabras. Eso hace a este modelo mucho más completo. La segunda manera de hacerlo es, fíjense que ya partimos de la primera regla de transformación, que es la única alternativa que nos da esta gramática, y como en el caso anterior, empezamos a reemplazar los no terminales, pero por izquierda. Fíjense que primero hicimos el A, lo reemplazamos por épsilon, después nos quedó esta forma sentencial, reemplazamos el B por el épsilon, el A por el épsilon. O sea, empezamos de izquierda a derecha y a hacer reemplazos de los no terminales y por alguna de las proposiciones establecidas. Entonces, fíjense, acá tenemos el primer reemplazo de la S por su regla de transformación. Acá, ahora lo vamos a corregir, porque en realidad para llegar de esta cadena, de esta sentencia, de esta forma sentencial a esta, en realidad lo que corresponde acá, esto es por copiar y pegar, esta que está acá, la vamos a tener que reemplazar por esta. Ahora lo hacemos. Entonces, ahora de paso hacemos una corrección más del apunte en vivo y en directo. Entonces tenemos acá esta cadena, como estamos haciendo derivaciones por izquierda, que significa ir reemplazando los no terminales de izquierda a derecha, uno a uno, este A que está acá, lo vamos a reemplazar por esto. Entonces nos va a quedar, si copiamos esto, lo pondríamos acá, y reemplazaríamos este A por un A mayúscula. ¿Sí? Entonces ahora deberíamos reemplazar este nuevo A, que está acá, por un épsilon. Si hacemos eso, nos quedaría esto que está acá. Copiamos la misma regla de transformación, pero este A ahora aplicamos esta regla y lo eliminamos. Porque siempre vamos de izquierda a derecha. El primer no terminal de la izquierda lo vamos reemplazando por alguna de las reglas de transformación que nos indican las proposiciones establecidas en la gramática. Entonces ahora llegamos a esto, partimos de acá, reemplazamos el A por el A y nos quedó esta forma sentencial. A esta le aplicamos épsilon y nos quedó esta nueva forma sentencial. Al aplicarle épsilon lo que hace es reducir la expresión. Y ahora tenemos que transformar esta B y tenemos dos opciones. Vamos a hacer uso de esta. Podemos elegir cualquiera de las dos, ¿no? Entonces ahí sí llegamos a esto que está acá, porque reemplazamos el B por el terminal B y el no terminal B mayúscula. Y la parte de la derecha sigue igual. Y a partir de ahí le aplicamos a B un épsilon y se redujo. Y nos quedó esta expresión. Si le aplicaríamos, por ejemplo, épsilon A, nos quedaría la cadena AA-BA. Pero si le aplicamos a A esta nueva regla, llegamos a esto que está acá. Tenemos el A-B, se repite, y reemplazamos este A que tenemos acá por esta nueva cadena. Y llegamos a esta forma sentencial. Y ahora sí a A le aplicamos épsilon y lo hacemos de esta manera. Entonces, fíjense que se puede, por reemplazos sucesivos, usando la técnica de derivación por la izquierda, obviamente dependiendo las proposiciones que yo vaya eligiendo, las reglas de transformación, voy a llegar a todas las cadenas posibles que pertenecen a mi lenguaje. Y acá la tercera es la misma, ¿no? Teníamos A, B, A. Acá lo que tendríamos que haber hecho era este uso que está acá.
derivamos el A, el primer A, haciendo el AA, como nos quedamos con esta forma. Una vez que lo tenemos a esto, al A, que está acá, le aplicamos un épsilon. Entonces, esto se va a reducir. Y después al B, le aplicamos el BB. Y entonces vamos a llegar acá. Entonces acá faltaría, vamos a agregarlo así queda paso por paso, que a este A le aplicamos un épsilon. Entonces llegamos a esta transformación. O sea, seguimos el mismo camino anterior. Pero después a este B le aplicamos un BB. Entonces lo reemplazamos por esto. Y después a este B, siempre empezando por izquierda, porque estamos con esa metodología de generación de cadenas, lo vamos a reemplazar por un épsilon, y nos queda esto. Y si al A lo reemplazamos por un épsilon, nos queda esta nueva cadena, que obviamente está distinta que la anterior, porque hicimos un paso diferente. La otra manera de obtener cadenas por derivaciones sucesivas es aplicando la derivación por la derecha, que como su nombre lo indica, el funcionamiento es a la inversa. Esto es la misma, no tenemos manera de empezar que no sea por el start o el inicio. Pero una vez que llegamos a esta proposición, a esta forma sentencial, no empezamos por este A, sino que lo empezamos por este. En este caso le aplicamos épsilon, por ejemplo, y queda reducido. Y a B le aplicamos épsilon, y a A le aplicamos épsilon, y vamos a llegar a la misma cadena, pero haciendo derivaciones por derecha. Es decir, que la gramática puede ser analizada con derivaciones sucesivas por izquierda o por derecha. Son dos maneras de llegar a las mismas cadenas. Acá lo que tienen es que el lenguaje generado por esta gramática son A a la está formado por A a la N, B a la M y A a la 1 con N mayor o igual a 1, bueno, esa expresión que tienen ahí puesta. Con a la 1 no, esta es una L, ¿no? No tendría sentido a la 1. Esta L, N, M y L son las potencias de A, B y A, que sería la conformación posible en un lenguaje por comprensión del lenguaje equivalente generado por esta gramática. Ahora que vamos viendo el comportamiento y la definición de la gramática como modelo matemático formado por la cuaterna que les dije, y que es una manera más de representar lenguajes, en este caso está generando cadenas que pertenecen a un lenguaje, vamos a empezar a ver la clasificación de las gramáticas. Siempre una gramática genera un lenguaje. Si tenemos otra gramática, de hecho acá analizamos varias, ¿no? Acá tenemos una gramática que está formada por estas proposiciones, estos terminales y no terminales, antes habíamos analizado otra, referida ya al lenguaje binario. Siempre una gramática, con su definición, me va a generar un lenguaje. Si tengo otra gramática, me va a generar también un lenguaje. La particularidad que tiene es que es un mismo lenguaje, es decir, un conjunto finito o infinito de cadenas, puede ser generado por más de una gramática. ¿Por qué? Porque yo puedo tener diferentes formas de expresar mis proposiciones y mis símbolos de estar, y haciendo juego de los no terminales que quiera, y más de una gramática me puede generar el mismo lenguaje. Pero a la inversa no corresponde. No significa que si la gramática que tenemos genera un lenguaje, esta gramática no puede generar otro lenguaje. Entonces, por definición, cada gramática siempre me va a generar un lenguaje. Eso no quiere decir que si yo miro un lenguaje determinado, no pueda llegar a esa generación a través de más de una gramática. Sí lo puedo hacer. Es decir, una gramática siempre me genera un lenguaje, pero un lenguaje puede ser generado por más de una gramática. Ahora vamos a llegar a la clasificación que les había comentado, que Chomsky empezó a analizar las gramáticas y las clasificó según el nivel de restricciones que se le coloca a una gramática dentro de sus proposiciones,
Esto es lo que va a diferenciar la jerarquía de una gramática o no, la complejidad de una gramática o no, según las formas que tengan las reglas de transformación. Entonces se hizo un estudio y se concluyó que genéricamente lo podemos clasificar a las gramáticas de 4 tipos, del 0 al 3. De las gramáticas más generales, o sea que tienen menos restricciones, por lo tanto yo puedo hacer reglas de transformación de todo tipo, y eso implica obviamente una mayor complejidad en el momento de su implementación, hasta las más restrictivas posibles. Y visualmente lo podemos ver con este gráfico. Significa que cualquier lenguaje puede ser generado por una gramática de tipo 0, porque no tiene restricciones. A medida que yo le voy poniendo restricciones, y las restricciones se indican en la forma en que yo arme las proposiciones, voy a poder tener gramáticas más restrictivas y por lo tanto voy a poder generar lenguajes más restrictivos. Entonces vamos a ver que una gramática con una cantidad determinada de restricciones van a poder generar lenguajes que van a ser un subconjunto de los lenguajes posibles generados por gramáticas, denominados lenguajes dependientes del contexto. Y que a su vez, si le agrego más restricciones, voy a poder tener lenguajes más restrictivos, una gramática que me genere lenguajes más restrictivos que se llaman libres de contexto, y a su vez la gramática más restrictiva de todas, es decir, que es muy acotada las formas que yo pueda trabajar en mis proposiciones, esas gramáticas me van a generar lo que denominamos lenguajes regulares. Entonces, podríamos decir que un lenguaje, si yo lo quiero generar, por supuesto que lo voy a poder hacer con una gramática de tipo 0, que no tenga restricciones de ningún tipo. Todo lenguaje va a ser generado por una gramática de tipo 0. Lo importante y lo que nosotros buscamos es que cuando vamos a generar un lenguaje, y sabemos qué lenguaje queremos generar, tenemos que buscar la gramática más restrictiva posible que me genere a dicho lenguaje. Y eso es porque asociado a cada una de estas 4 jerarquías, a la jerarquía de 4 gramáticas posibles, tenemos autómatas o máquinas o soluciones que me implementan estos modelos matemáticos. Entonces, si yo necesito un lenguaje libre de contexto, como el que voy a necesitar para definir la sintaxis de un lenguaje de programación adentro de una etapa del análisis sintáctico en un compilador, yo voy a hacer uso de gramáticas y de las restricciones de las gramáticas libres de contexto. Porque sé que con esto, respetando esas restricciones, después las voy a poder implementar con un autómata que ya fue desarrollado para la automatización justamente de ese tipo de gramáticas. Entonces, ¿por qué es importante? Cuando nosotros trabajamos con un lenguaje y les decimos qué gramática me está generando, qué tipo de gramática me está generando el lenguaje, ustedes deberían buscar la gramática más restrictiva posible que me genere a ese lenguaje con el que estamos trabajando. Me refiero al lenguaje como concepto genérico, ¿no? Como concepto de un conjunto finito o infinito de cadenas que lo conforman. Entonces, si miramos la gramática sin restricciones o irrestricta, vamos a tener, según la jerarquía de Chomsky, una definición como esta. Justamente, y les recuerdo que la clasificación de estos 4 tipos de gramática, donde uno es un subconjunto del otro, y significa que le vamos poniendo más restricciones, siempre es al elemento P. ¿Cómo voy armando las producciones? El resto es igual, los terminales, los no terminales y el símbolo estar o de inicio no influye en la clasificación de las gramáticas. Dependiendo de cómo arme mis reglas de transformación, es que voy a estar restringiendo o no este modelo matemático. Entonces, por ejemplo, la gramática tipo 0 o sin restricciones genera lenguajes que también denominamos sin restricciones. Y todas las producciones tienen esta forma. Alfa, beta, alfa me genera o se transforma o es reemplazado por beta, donde del lado izquierdo de cada una de las producciones que yo tenga, puedo tener combinaciones de terminales y no terminales, los que yo quiera, al menos uno. Este símbolo más que ustedes ya conocen. Y del lado derecho,
también puedo tener todas las combinaciones que quiera, de terminales y no terminales, incluyendo la cadena vacía. Como lo ven, es sin restricción, o sea, yo puedo tener las formas de todas y cada una de las proposiciones de mi gramática, puedo hacer juego con terminales y no terminales a izquierda y derecha de la manera en que lo necesite para generar un lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje que puedo generar es un lenguaje general sin restricciones, irrestricto. Por supuesto que va a ser mucho más complicado poder implementar una gramática de estas características. De hecho, no la estamos utilizando en las etapas del análisis sintáctico y semántico en un compilador, porque es demasiado general. Y acá tienen ejemplos. Por ejemplo, tienen los no terminales, los terminales, el start y las producciones. En este caso trabajamos con un solo no terminal, que es justamente el símbolo de inicio o start. No hay más no terminales. Y los terminales son ceros y unos. Y acá aparecen dos reglas de transformación o dos proposiciones, que partiendo de ese los puedo derivar en esta expresión, o si tengo esta expresión a la izquierda, la puedo transformar en ceros y unos. Son dos proposiciones, pero que cumplimos obviamente con las reglas generales, ¿no? Puedo poner a izquierda y a derecha combinaciones de terminales y no terminales. ¿Qué lenguaje me genera esta gramática por medio de estas proposiciones? Y fíjense que si arrancamos de este lado, por el S, vamos a tener esta cadena. Si al 0, 1, S1, que está a la izquierda de una de las proposiciones, lo reemplazamos por 0, 1, vamos a tener 3 ceros y 3 1. Pero si a su vez a esta primera expresión, a esta S, la reemplazamos por sí mismo, el resultado, si después ustedes lo practican, les va a quedar combinaciones de ceros y unos tomadas de A3. Todos los ceros y los unos de A3. 3 ceros y 3 unos, 6 ceros y 6 unos, y así sucesivamente con n mayor o igual a 1. Y acá tienen otro ejemplo. En este caso las proposiciones son más acotadas, pero al ser una gramática general, por supuesto que es de tipo 0, porque en realidad todas las gramáticas genéricamente son de tipo 0. Entonces cuando ustedes les planteemos estas proposiciones y le digamos de qué gramática es, el que dice gramática 0, y sí, todas son 0. Lo que van a tener que buscar es a ver si si estas proposiciones se ajustan a las restricciones de las que vamos a ver de tipo 1, 2 y 3. ¿Por qué necesitamos eso? Porque, como les digo, la manera después de poder implementarla algorítmicamente a estas gramáticas es diferente. Vamos a poder hacer complejidades menores a medida que la gramática sea de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Si nos vamos al extremo del apunte, vamos a tener un resumen, ustedes van a ver acá, que la jerarquía de Chomsky nos plantea estos 4 tipos de gramática. Las gramáticas 0, 1, 2 y 3. La gramática de tipo 0, que genera lenguajes sin restricciones, generales y restrictos, como dice acá. Y las reglas de producción tienen esta forma. ¿Qué autómata resuelve este tipo de gramáticas? Bueno, algo que, si ustedes miran, hay una película también de Alan Turing, se llama Máquinas de Turing, que fue el que ideó esa forma recursiva y que es capaz este algoritmo implementado de poder resolver cualquier tipo de gramática irrestricta. La gramática de tipo 1, que es un subconjunto de estas gramáticas, pero que tiene más restricciones, se denomina dependiente del contexto. Ustedes con esta palabra lo pueden asociar al análisis semántico. Y significa que como restricción puedo hacer lo que hacía una regla gramática, las reglas gramaticales generales, pero solamente necesito que cumplan que a izquierda y a derecha, acá con lo que dice A y lo que dice gamma, esté rodeada por alfa y beta. O sea que se vayan generando siempre una proposición, una regla de transformación, respetando el contexto.
Entonces, A tiene que ser un no terminal, como dice acá, del lado izquierdo, para poder hacerlo recursivo. Y alfa y beta, lo que rodea A, puede ser cualquier combinación de terminales y no terminales, incluyendo el épsilon. Si tenemos épsilon en alfa y beta, vamos a llegar a tener proposiciones mucho más simples. Lo que pasa es que si esas proposiciones se empiezan a simplificar, vamos a ver que nos pueden caer del lado de una gramática más simplificada y por lo tanto vamos a poder resolverlo con autómatas mucho más, menos complejos. Por eso es importante tratar de siempre buscar la gramática más reducida, más simplificada o más restrictiva en cuanto a las reglas de transformación o de proposición para después su posterior aplicación en lo que estamos buscando de utilizarla en unas etapas del compilador. ¿Por qué va a poder ser reemplazado A, que es un no terminal? Y va a poder ser reemplazado por cualquier combinación de terminales o no terminales, al menos uno. O sea que empezamos a ponerle restricciones respecto de la gramática general. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Y acá tenemos la gramática de tipo 2 que son independientes del contexto. Acá esta es más restrictiva porque nos dice, del lado izquierdo solamente podés tener un no terminal, perdón. Solamente uno, no terminal y uno. No más de uno, como en las dependientes del contexto, y no todas las que quieras, como en las gramáticas de tipo 0. O sea, si nosotros empezamos a ver que hay producciones que tienen solamente un no terminal del lado izquierdo y solo uno, puede ser que la podamos ajustar a una gramática del tipo 2. Y del lado derecho, ¿cómo vamos a derivar ese no terminal? Y lo vamos a poder derivar con cualquier combinación de terminales y no terminales, al menos uno. Si todas las proposiciones de mi gramática, después vamos a hacer prácticas sobre esto para bajarlo a casos reales, tienen este formato, un no terminal y solo uno del lado izquierdo y a la derecha combinaciones de no terminales y terminales, quiere decir que mi gramática es de tipo 2 e independiente del contexto, hasta ahora como mínimo. Y si a su vez lo someto a más restricciones, vamos a llegar a la gramática más restrictiva, y quizás la más simple de trabajar y de leer, y por lo tanto la más simple de implementar, que se denominan gramáticas regulares. El lenguaje que me generan es un lenguaje regular, que ustedes ya conocen esta palabra. ¿Qué notación de la que trabajamos también nos genera un lenguaje regular? La que vimos que fue las expresiones regulares. Entonces, una gramática, la más restrictiva de todas, es una equivalencia en su comportamiento a una expresión regular, pero sigue siendo respetando el modelo de gramática. Tiene no terminales, terminales, producciones y el símbolo start o de inicio. La particularidad que tiene es que las producciones tienen que tener solamente esta forma. Un no terminal a la izquierda, como este, y a la derecha solamente terminal con no terminal o terminal solo. O también podemos generar el épsilon a partir de una de las reemplazos o derivaciones posibles. Y del lado izquierdo, eso se llama lineal por la derecha, porque como vimos, vamos reemplazando el no terminal que tengamos, lo vamos haciendo reemplazos por derecha. Esto mismo, pero si el no terminal se encuentra a la izquierda, va a ser una gramática regular, lineal a la izquierda, pero siempre que tenga un no terminal y uno solo del lado izquierdo y a la derecha cumpla solamente con esto. O sea que es más restrictiva, porque coincide con la independiente del contexto que tiene un solo no terminal a la izquierda, pero la gramática independiente del contexto libera más lo que yo puedo reemplazar a ese no terminal. En cambio este no, este es más restrictivo posible. ¿Por qué buscaríamos, en el caso de que podamos, trabajar con una gramática regular? Porque lo vamos a poder implementar, que lo vamos a ver después más adelante, por autómatas finitos, que son de las soluciones posibles que les podemos dar a la implementación de esta gramática, los algoritmos menos complejos de realizar.
Como estas gramáticas de tipo 3 o regulares, lo que me generan, como toda gramática ya saben ustedes que me genera un lenguaje, si las producciones de la gramática tienen esta forma, podemos decir que es una gramática de tipo 3 o regular, porque me genera un lenguaje regular. Ese lenguaje regular que me generan, también lo puedo representar a través de una expresión regular. En este caso van a coincidir las formas de representaciones, tanto de expresiones regulares como gramáticas. Por supuesto, yo no voy a poder usar expresiones regulares para generar lenguajes más complejos y completos que los que pueden hacer estas gramáticas menos restrictivas. Entonces, si son equivalentes una gramática regular con una expresión regular, ¿cuál usamos en el analizador léxico? Y la respuesta es la expresión regular, porque es a su vez más simple de implementar que que una gramática regular, por el hecho de que, fíjense que ya de por sí, el modelo matemático en el que se basa la gramática, hace de que haya reemplazos, iteraciones sucesivos, o tenga que pensar en recursividad. En cambio, una expresión regular, no, una expresión regular es algo lineal, una solución lineal que yo tengo que pensar para poder implementarla algorítmicamente. Entonces, a su vez, si bien me generan tanto una gramática de tipo 3 como una expresión regular, ambas me generan un lenguaje regular, aún así, siempre buscando la simplicidad, en este caso particular me conviene, y aplicado al analizador léxico para la definición de patrones, seguir usando expresiones regulares. Aunque, como les digo, los lenguajes son iguales, generadas por ambas modelos o notaciones. Bueno, entonces ahora vamos a ver ejemplos de cómo sería una gramática de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3, y pasamos a los primeros ejercicios de la práctica. Entonces, volvamos a donde veníamos y tenemos la gramática de tipo 2, que es dependiente del contexto, mejor dicho. Vamos acá, a la 1. La gramática tipo 1 o dependiente del contexto. Recién habíamos analizado la 0, que tiene todas las posibles combinaciones que a nosotros se nos ocurran, con la complejidad que ello conlleva. La gramática dependiente del contexto nos obliga, como teníamos en el cuadro resumen, a trabajar de esta manera, donde la era no terminal y la derivación puede ser combinaciones de terminales y no terminales. Lo que no puede estar es no haber nada de este lado. Y el contexto, sí, incluso puede no haber nada de contexto, por lo tanto llegamos a la... como obviamente esta gramática incluye a la 2 y a la 3, serían las formas particulares y restricciones que nos iría llevando a las gramáticas de tipo 2 o de tipo 3. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, tenemos en este caso nuestro alfabeto o nuestros terminales, es el A y el B. Los no terminales son S y A mayúscula. Este es nuestro start o inicio, y las proposiciones o reglas de transformación son las que tenemos acá. Esas son las posibles maneras de ir haciendo derivaciones sucesivas o formas sentenciales hasta llegar a la cadena, a las múltiples cadenas que me puede generar, en este caso, la gramática que estamos analizando. En estas proposiciones, la idea sería analizarla y por qué nos decimos, acuérdense que la clasificación depende de las características de las proposiciones. Estos simbolitos que tienen acá, las referencias 1, 2, 3 y 4, son las características que aparecen en la definición de la gramática, que me dice que tanto alfa como beta tiene que cumplir con esta condición, que no puede estar vacío, y así sucesivamente. Entonces lo que vemos acá es que en estas proposiciones, si las analizan con detenimiento, van a verificar que cumple con las restricciones mínimas que establece la gramática de tipo 2 o dependiente del contexto, según su definición.
Entonces, si ustedes analizan la gramática, tienen, por ejemplo, este término de la gramática. Podemos suponer que S deriva en AS, es decir, que tenemos un no terminal a la izquierda, hay combinaciones de terminales y no terminales a la derecha, o sea, vamos cumpliendo con estas definiciones que nos van marcando, restricciones, que nos va marcando la regla, las restricciones de la gramática dependiente del contexto, donde como mínimo tiene que haber un terminal o un no terminal a la izquierda, tiene que haber un no terminal a la izquierda, y a la derecha las combinaciones que querramos. Entonces, fíjense que eso lo está cumpliendo, estamos mirando esta proposición en particular. Y podemos asumir que epsilon está a izquierda y a derecha en ambas reglas de transformación, en ambos términos de la regla de transformación. Entonces como que el contexto se va respetando porque a esta S lo voy a reemplazar por el AS suponiendo que lo rodea epsilon. Fíjense que cuando no se cumpliría si tuviésemos esta gramática formada por estos cuatro componentes de la gramática y estas proposiciones, si nosotros tuviésemos una regla de transformación o una producción que diga AB en A del lado izquierdo, este A que está acá, que es un no terminal, cuando yo lo reemplace, el AB lo tengo que seguir respetando. Pero si eso se deriva en algo que sea B, A, AB, no estoy respetando el contexto, es decir, no estoy respetando lo que está a la izquierda del no terminal. Y por lo tanto, si yo tuviese esta regla de transformación ABA, la derivación para que siga siendo, respetando el contexto a izquierda y a derecha, suponiendo que acá a derecha tenemos un epsilon, la derivación para que siga siendo del tipo 2 tendría que ser de esta manera. AB, que es lo que tenemos acá, y si quisiese agregarle a B, le podríamos agregarlo de esta forma. Entonces, si tuviésemos esta producción o regla de transformación, sí cumpliría con los requerimientos para que sea una gramática de tipo 2. Y lo mismo es lo que tenemos acá. Si tenemos no terminales, pero cuando lo derivamos lo hacemos al revés, no hay manera de respetar el contexto. ¿Qué características nos restringe, nos indica las gramáticas independientes o libres de contexto? Esta es una gramática que la vamos a usar porque justamente este tipo de gramáticas es lo que nos permite realizar el análisis sintáctico en un compilador. Las características que tiene, y que ya es mucho más restrictiva que las anteriores, es que tiene que tener un no terminal a la izquierda, y a la derecha sí puede haber combinaciones de terminales y no terminales, siempre que no esté vacía en este caso, porque nos está indicando el símbolo más. Es decir, que la A, ese no terminal y único no terminal que tiene que estar en todas y cada una de las reglas de proposición, se va a poder sustituir por cadenas que tengan terminales y no terminales. Es decir, el miembro de la izquierda, un solo símbolo y no terminal, y la cadena sustituta no va a ser la cadena vacías, y acá les recuerda que tiene que ser un solo símbolo, el de la izquierda. ¿Cuándo usamos esta gramática o qué implementación le vamos a dar? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con estos operadores, la asociatividad, que van a ver que dependiendo del uso o no del paréntesis o cómo lo resuelve el compilador, se puede representar de una o de otra manera. Entonces, eso ustedes después mírenlo, y básicamente, como lo indica, lo habíamos visto en esta primera etapa, el objetivo del analizador sintáctico es construir un árbol jerárquico, es decir, si es capaz de armar un árbol jerárquico, recibiendo los tokens del analizador léxico, significa que esa estructura sintáctica es sintácticamente correcta, o sea, está bien escrita esa línea de código. ¿Por qué está bien escrita la línea de código? Porque pude armar un árbol jerárquico. ¿Y cómo se arma el árbol jerárquico? Vamos
acá al formato, nosotros vamos a tener la formación de un árbol donde los nodos del árbol, los que no son hojas, nodos principales o nodos intermedios, van a ser no terminales. Y las hojas van a ser símbolos terminales. Y el nodo raíz va a ser el nodo, el no terminal start o axioma. Entonces el raíz va a ser el start o el axioma, todos los nodos intermedios van a ser no terminales y cada vez que lleguemos a una hoja del árbol va a estar formado por un terminal. Si leyendo una línea de código podemos construir, siguiendo las reglas gramaticales, que ahora vamos a hacer un ejemplo, siguiendo las proposiciones o las reglas gramaticales de mi gramática, puedo armar ese árbol sintáctico, quiere decir que la sentencia está bien escrita. O dicho de otra manera, la palabra o la sentencia fue reconocida por la gramática, quiere decir que esa gramática me generó una palabra o una sentencia que corresponde al lenguaje que yo definí como para determinar sentencias escritas correctamente desde el punto de vista sintáctico. Entonces, vamos a suponer que tenemos estas reglas o estas proposiciones. Lista me genera lista más dígito. O también me puede generar lista menos dígito, o también me puede generar dígito, y dígito puede ser esta combinación, que ya lo hemos visto en definiciones regulares. Es admitida esta notación. También lo pueden decir que lista, como vimos en los ejercicios anteriores, me genera lista más dígito, o lista menos dígito, o dígito. Siendo dígito, a su vez, está conformado por estos 10 componentes, del 0 al 9. ¿Cuáles son los no terminales? Lista, dígito, porque van a ser los que van a estar sometidos a reemplazos sucesivos. Los terminales, obviamente los números, del 0 al 9, pero también los símbolos más y menos. O sea que en mi definición de gramática tengo los símbolos no terminales formados por estos dos componentes. Estos son mis componentes de operadores terminales y, como vemos acá, el start o el inicio o el axioma va a ser el que siempre es un no terminal, es en este caso para nosotros lista. Con esta gramática, esta es la cuaterna que formé, con no terminales, con terminales, siendo lista mi axioma o start, y estas son mis 4 proposiciones, que la pueden ver de esa manera o de esta. Yo debería ser capaz de determinar cuándo, por ejemplo, una expresión algebraica está bien escrita. Porque yo quiero saber, por ejemplo, que la expresión que teníamos por acá arriba, de combinaciones de sumas y restas, se escribe bien. Esta es una versión simplificada, obviamente. Entonces, fíjense, por medio de derivaciones sucesivas, yo podría llegar a una producción donde, si parto de acá, lista se deriva en lista más dígito, me quedo con esta producción. A dígito, obviamente, lo puedo reemplazar por cualquiera de ellos. Pero a este lista lo puedo reemplazar por ella misma, entonces me queda lista más dígito, o por esta otra, y me queda lista menos dígito más dígito. O esta lista la reemplazo por dígito, entonces me queda dígito más dígito. Entonces ahí puedo hacer las combinaciones de todas las operaciones posibles entre números. Acá no intervienen obviamente todavía los identificadores, sino que es un ejemplo reducido, para poder, a través de estas reglas gramaticales, determinar si está bien escrito una expresión aritmética entre dígitos usando operadores de sumas y restas. Ese es el objetivo reducido de este ejemplo. Entonces fíjense que yo puedo llegar a lista, lo reemplazo por lista más dígito. Y si a su vez a esta nueva lista la reemplazo por lista menos dígito, me va a quedar esta expresión. Y si a su vez a cada una de las listas lo reemplazo por dígito, me va a quedar esta nueva expresión. Por lo tanto, si miramos un árbol
y nosotros tenemos esta expresión, 9 menos 5 más 2, podríamos empezar a hacer por derivaciones por izquierda, como las fuimos haciendo recién, que ustedes ya aprendieron de cómo se trata. Cada vez que tienen un no terminal lo reemplazan por izquierda, entonces partimos de lista, me queda lista más dígito. A este lo reemplazo por lista menos dígito, entonces me queda lista menos dígito más dígito. Y a la lista, a su vez, la reemplazo por dígito, entonces me queda dígito menos dígito más dígito. Y ahí sí recién cada dígito por un valor correspondiente. Si yo tuviese como entrada esta expresión aritmética, podría empezar a armar un árbol donde parto en el nodo del árbol con la primera de estas expresiones o estas reglas de transformación, donde lista se va a abrir en estos dos. Lista más dígito, o sea, se va a abrir en 3 ramas, que es lo que van a encontrar acá. Lista más dígito, porque estoy haciendo uso de esa proposición, de esa regla de transformación. Como más es un terminal, lo puedo bajar y ya lo considero como hoja. Quiere decir que voy a poder tener términos a la izquierda y términos a la derecha. Como ahora estoy haciendo derivaciones por izquierda, me voy a concentrar en este término de la izquierda, de lista, y lo voy a reemplazar por esta regla, lista menos dígito. Ese es el comportamiento interno que va a tener nuestro analizador sintáctico a partir de los conceptos que ya conocimos del funcionamiento de este modelo matemático de gramática. Entonces, acá primero armó la primera estructura del árbol y ahora, como estamos haciendo recursividad por izquierda, que lo elegimos como método técnica para este ejemplo, vamos a reemplazar a lista por lista menos dígito, pero en un segundo nivel del árbol. Entonces me va a quedar lista menos dígito. Como menos ya es una hoja, es un terminal, ya lo puedo bajar por una cuestión gráfica, digamos. De este lado no puedo seguir haciendo reemplazos sucesivos o recursivos. Ahora, como me quedó esta nueva expresión, de este lado tampoco y de este tampoco. Solamente el único no terminal que tengo es este lista. Supongamos que yo estoy leyendo esta sentencia, el analizador léxico me fue separando cada uno de estos lexemas y me los fue enviando y me fue mandando, en realidad, en la categoría léxica, me fue diciendo, acá hay una constante numérica, un operador aritmético, otra constante numérica, un operador aritmético, otra constante numérica. El analizador sintáctico va recibiendo toda esa sentencia, en este caso focalizándonos en una expresión aritmética, y va intentando armar internamente, siguiendo las reglas gramaticales, el árbol de derivación o árbol de análisis sintáctico. Entonces acá esta lista, como estamos usando derivaciones por izquierda, lo reemplaza por un nuevo no terminal que es dígito. Y a cada uno de ellos dígitos, al dígito lo va a reemplazar por el 9, porque estamos haciendo derivación por izquierda. Hasta ahora, en este momento, nos quedó lista menos dígito más dígito. Como seguimos derivaciones por izquierda, a esta lista lo reemplazamos por dígito. Y nos va a quedar dígito menos dígito más dígito. Menos y más ya no se pueden reemplazar. Y como encontramos estos 3 no terminales, empieza siguiendo la derivación por izquierda el 9, el 5 y el 2. Entonces pudo conformar, tomando las categorías o los tokens léxicos que les iba mandando y los lexemas que le iba mandando el analizador léxico, pudo armar el árbol de derivación y quiere decir que esta expresión está escrita desde el punto de vista sintáctico de manera correcta. Ese es el funcionamiento interno de un analizador sintáctico haciendo uso siempre de gramáticas de tipo 1 o libres de contexto. Son ese tipo de gramáticas, cumpliendo las restricciones de la definición, que haya siempre un no terminal del lado izquierdo y de la derecha combinaciones de no terminales con terminales, lo que nos va a permitir es hacer un análisis sintáctico de cada una de las líneas de nuestro programa. Y llegamos a la última gramática, que es la más restrictiva de todas, que habíamos dicho que era equivalente a una expresión regular, porque tiene este formato. Tiene también,
como la de tipo 2, un no terminal a la izquierda. Pero a la derecha puede tener solamente, estar escrita de dos maneras. No terminales con un terminal, terminales con un no terminal, o solo terminal. Y si lo hacemos al no terminal al revés, este primer caso es una gramática de tipo 3, lineal o regular, por derecha, y esta es por izquierda, porque los no terminales se van reemplazando por izquierda. Tanto el A como el B tienen que pertenecer a los símbolos no terminales del alfabeto, y el alfa se refiere a los símbolos terminales. Por ejemplo, acá tienen una gramática, tenemos AB, después van a ver, de las que vimos anteriormente, referido a los ejemplos de la gramática tipo 0, 1 y 2, que algunas también cumplen con esto. Entonces, obviamente, esta gramática, que está acá, que tiene no terminales, terminales con un no terminal, en ambos casos, en estos tres casos, un solo no terminal a la izquierda, solo terminales en este caso a la derecha, lo que vamos a ver es que, por supuesto que van a hacer y van a cubrir las restricciones de la gramática de tipo 1, 2 y 3, de tipo 2, 1 y 0, porque son mucho más abiertas y más amplias y menos restrictivas. Lo que estamos buscando es, analizando las proposiciones, tratar de encontrar la gramática más restrictiva posible que se ajusta a la definición de estas proposiciones. Acá por reemplazos, en este caso es una gramática lineal por derecha, porque fíjense que los no terminales están a la derecha. Lo que no puedo tener es no terminales a izquierda y a derecha, o más de un no terminal. Todo eso me impide que se ajuste a las restricciones de la gramática de tipo 3. Y esta gramática de tipo 3 lo que me genera son lenguajes regulares. Entonces yo podría, este mismo lenguaje generado por esta gramática, expresarlo a través de una expresión regular. Fíjense que siempre va a terminar con BB, porque es la única manera de llegar, por derivaciones sucesivas, a cerrar una cadena, una palabra o una sentencia. Pero que antes puede tener A, si entro por este lado. O sea, va a empezar con A, con dos A. Pero también puede empezar con múltiples B. Fíjense más abajo. O sea que puedo empezar por el lado de las A o por el lado de las B, porque este es el S, es el comienzo del start o el axioma o la semilla de la gramática. Reemplazo de una u otra forma, pero una vez que llego a la, a partir de ahí, solamente puedo agregarle A, pero cerrarlo con B. Ahora, si empiezo con B, el S me permite seguir agregando más B, pero en algún momento me tengo que cambiar a A. Y siempre termino con las B que están acá. Entonces, esta gramática que lo que me permite es tener B's o no, por eso el n es mayor o igual a 0, o sea, son 2b a la n con n mayor o igual a 0. O sea, ninguna doble b, dos veces b larga me refiero, minúscula, o combinaciones de A2, de 4b. Todas las A que yo quiera, pero siempre voy a tener A, porque por las derivaciones que tengo, en algún momento tengo que pasar por esta regla de transformación para después a través de A llegar al final. Y siempre van a terminar con BB. Fíjense que este lenguaje está expresado de manera expresado por comprensión. De esta forma lo expresamos a través de una gramática. Y como detectamos a través de la regla de transformación que es una gramática de tipo 3 o regular, deberíamos poder ser capaces de escribir una expresión regular que también me represente al lenguaje generado por esta gramática. ¿Cómo sería? A ver, lo anotamos por acá. Una expresión regular que en realidad represente al mismo lenguaje que está generado por esta gramática.
y podríamos poner BB asterisco con la notación de expresión regular que habíamos trabajado. ¿Esto qué significa? Y este par de BB, ninguna vez, porque entramos por este lado, por ejemplo, con las sucesivas reemplazos, una vez o múltiples veces. Ese sería el n mayor o igual a 0 por comprensión. Y este a, ¿qué le pondríamos? Y ahí le tenemos que poner el signo más, como superíndice. El AA más. Y cerramos en BB. Esa sería la notación a nivel de expresión regular de, que me representa al mismo lenguaje que está generado por esta gramática. Recuerden que una gramática genera un lenguaje. El tipo de lenguaje que genera depende de las restricciones que tengamos. En este caso, el lenguaje generado, si es de tipo 3, va a ser regular, porque cumple con estas características, la más restrictiva de todas. Pero justamente, si esta gramática me genera un lenguaje regular, yo voy a poder ser capaz de armar seguramente una expresión regular que también me represente al mismo lenguaje. Bueno, entonces ahora empecemos a hacer un poco de práctica para justamente poner en práctica, aunque sea con unos primeros ejercicios, este concepto de gramáticas, las restricciones entre una gramática y otra, y lo más importante, que ustedes puedan identificar cada una de estas gramáticas en los casos que se les van presentando y cómo ir haciendo las derivaciones o reemplazos sucesivos para generar las cadenas o el lenguaje que está generando. Entonces, vamos a armar la práctica. Ustedes van a tener, como les decía, en el aula virtual, un apunte nuevo de gramática, que de hecho ahora va a cambiar porque le hicimos una corrección ahí en unas reglas de transformación, y adentro tenemos las guías prácticas. Dentro de la guía práctica hay una práctica de gramática, que vamos a empezar a resolver los primeros ejercicios ahora, y ustedes van a volver a mirar el video, revisar el apunte, y tratar de avanzar con los ejercicios que vienen, y que la semana que viene vamos a hacer un cierre repasando los conceptos principales de gramática, para qué sirven, cómo es su notación, y los ejercicios la mayoría de los ejercicios que van a quedar pendientes, los vamos a terminar de ver la semana que viene. Ahora es para poner justamente en práctica, usando esta práctica de gramática, los conceptos vistos hasta ahora. Bueno, entonces vemos el primer ejercicio de la práctica, que nos dice, ¿qué lenguaje formal? Acuérdense que genera la siguiente gramática formal. Una gramática me genera un lenguaje. Siempre una gramática me genera un lenguaje. A la inversa no. Un lenguaje puede llegar a ser generado por más de una gramática. Entonces tenemos como definición de gramática los no terminales, este único terminal. Es más, si nosotros podemos hacer así, B sub n, que sería nuestro no terminal, va a estar formado por justamente este conjunto. Estos serían los no terminales. El conjunto de los terminales va a estar formado, el de los terminales va a estar formado por T. Y justamente, en este caso, un único símbolo, que es el A. El start o inicio es el S, por eso forma parte de los no terminales, y las proposiciones son las que tenemos acá. Estas proposiciones que tenemos las pueden ver de esa manera, pero también las pueden ver una debajo de la otra, como ustedes quieran. Tienen esto de acá, S me genera AT, T me genera A, o lo puedo reemplazar por épsilon. Si lo miran así como están, y ahora que conocen la clasificación de las gramáticas, podemos decir que esta gramática, ¿de qué tipo sería? Ajustada si se fijan en el cuadrito, van a ver que esto es una gramática de tipo 3. ¿Por qué? Al tener un solo no terminal a la izquierda, ya sabemos que puede ser 3 o puede ser 2.
que son las restricciones, una de las restricciones que ofrece. Pero a su vez, si a la derecha tiene un no terminal, uno solo, y su terminal, o el terminal solito, o el épsilon, que ahí en el cuadro dice S, pero no necesariamente tiene que ser el start el que genere épsilon. Estas son las típicas reglas de transformación o producciones de una gramática de tipo 3, la más restrictiva de todas. Entonces, ¿qué lenguaje me genera? Si tenemos esa gramática, el lenguaje que me genera esta gramática lo podemos hacer con derivaciones sucesivas. Por ejemplo, si empezamos por acá, vamos a tener que la primera regla de producción que me genera S en AT. Es la única manera de empezar con esta gramática. Ahora, este AT, aplicándole derivaciones sucesivas, ¿por qué lo podemos reemplazar? Y justamente a este T, ¿no? El S ya no lo tenemos más. No volvemos a un S recursivo, pero sí tenemos un no terminal, que es el T. Este T, la única manera que nos queda de reemplazarlo es por A o por épsilon. Si lo reemplazamos, supongamos por A, vamos a tener esta cadena. Y ahí llegamos a una palabra del lenguaje. O sea que A sería una de las cadenas posibles del lenguaje, generado por esta gramática, regular de tipo 3, porque es una gramática regular justamente. Y si hubiésemos hecho otro camino, por ejemplo, llegamos a esta expresión, pero ahora a T, si lo reemplazamos por A, es la palabra que encontramos antes. Si lo reemplazamos por épsilon, nos queda el A solo. O sea que fíjense que esta gramática, este modelo matemático, esta cuaterna, con todas estas expresiones, estas proposiciones, todo esto es el conjunto P de proposiciones, un modelo bastante complejo simplemente para decir que nuestro lenguaje está formado por A o 2A. Por eso les decía que si van a implementar en el analizador léxico, lo que se hace, bueno, si ya sé que es una gramática de tipo 3 regular, yo podría armar una expresión regular directamente para representar a ese conjunto. Y el patrón que va a cumplir cualquier lexema para saber si pertenece o no a este lenguaje. El patrón es que sea A o doble A. Es un patrón parecido a que sea por ejemplo, una expresión aritmética, un operador aritmético o una palabra reservada. Es un conjunto finito y que cumpla con ciertas condiciones. ¿Cómo podría escribir yo una expresión regular? Porque si ya sé que es gramática de tipo 3, lo puedo empezar por una expresión regular equivalente. Y que tenga la A, pero que también tenga las dos A. Podría ser, por ejemplo, si no quieren renegar, sería así. Pero para hacerlo bien, podríamos poner que sea A concatenado con A y épsilon. A ver si tengo por acá, vamos a insertar el símbolo de épsilon. Está por acá. Y esa expresión regular me generaría este mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque es A con épsilon es A, y con A misma es la doble A. Y ahí termina. Hacer un programa que implemente esto, y implemente este patrón dentro del analizador léxico, es más fácil que tener que hacer uno recursivo que me reconozca y me genere el mismo lenguaje. Bueno, ese sería el ejercicio 1. Vamos al 2. Tenemos una gramática ahora con 3 no terminales. De estos 3 no terminales, el S es nuestro axioma o esto es nuestro start. Solamente dentro de los símbolos A y B van a estar formados nuestros terminales, o sea, nuestra cadena va a tener símbolos A y B. Y estas son las reglas de las proposiciones o las reglas de derivación o de transformación. Acá lo que nos dice es que hay 6 producciones. Fíjense que acá hay un O, entonces puede ser que S deriva en AT o S deriva en BQ. O sea que esto mismo que está acá, ustedes lo podían ver de esta manera. Por eso son 6.
S deriva en AT, en BQ, T deriva en A o en B, o Q así. Entonces, puede ser lo mismo que ver visto de esta forma. Y ahí llegan a las 6 proposiciones. Q deriva en A o en epsilon. Entonces, S deriva en AT, S deriva en BQ. Como es mi estar, yo podría empezar por cualquiera de estas dos, las derivaciones sucesivas. Cualquiera de estas dos producciones son válidas para comenzar. Y después podría, como tengo no terminales acá, hacer reemplazos a T por B, por A o por B, y a Q por A o por epsilon. Con estas 6 producciones, yo ya podría analizar a su vez, como hicimos en el caso anterior, la gramática que representa. Me refiero a la jerarquía de Chomsky. Si ven, tenemos uno solo a la izquierda, solo terminales a la derecha, o terminal con un no terminal. Bueno, como el caso de izquierda, de hecho los primeros ejercicios son así, es una gramática de tipo 3 o regular. Y lo que tenemos que ver es que si esta sentencia, o palabra o cadena, B a B, puede estar contenida en el lenguaje que genera esta gramática. O sea, esta es una palabra generada por esta gramática. Y la manera de justificarlo, probarlo, es someterlo a derivaciones sucesivas. Podemos empezar por acá o por acá. Supongamos que empezamos por el primero, S deriva en AT. Y si a la T tenemos dos opciones, y ahí termina la recursividad, o A o B. Entonces nos quedaríamos con estas dos palabras. Ahora, si empezamos por el S, que deriva o sea, es reemplazado por BQ, a Q lo podemos reemplazar por A o por epsilon. Entonces nos queda BA y B. Estas 4 palabras o sentencias conforman mi lenguaje. Es un lenguaje finito, un lenguaje regular, por la forma de las expresiones, y de esa manera nos damos cuenta que esta cadena, o palabra o sentencia, no pertenece al lenguaje. El lenguaje generado por esta gramática es justamente este, haciendo las derivaciones sucesivas, comenzando con AT o con BQ. Y de esta manera tenemos el lenguaje y la justificación de que esta cadena o palabra no pertenece al lenguaje generado por esta gramática. En el ejercicio 3 tenemos que ahora un lenguaje formal, regular, infinito. Si el lenguaje es formal, regular, yo voy a necesitar una gramática regular para generar dicho lenguaje. O sea que también lo podría hacer con una expresión regular. Pero bueno, trabajemos con la gramática y de paso hagamos la expresión regular. El lenguaje, que acá está expresado por comprensión, es A a la n, B, con n mayor o igual a 1. Si lo analizamos rápidamente, lo que vamos a tener es una o muchas A concatenado con una B. Todas las palabras de este lenguaje van a terminar en B y van a empezar con una o con muchas A. No con ninguna porque la n no está en 0, no admite el 0. Las reglas, las producciones de la gramática regular, esto se refiere al GR, es una gramática regular, o sea, ya sabemos y asumimos que es de tipo 3, es para representar este mismo lenguaje, acá lo tenemos por comprensión. Si tuviesen que hacer, la vamos a hacer acá. Después miramos las reglas. Si tuviésemos que hacer la expresión regular de este mismo lenguaje. Este es bastante sencillo, porque sabemos que es A a la N concatenado con B, o sea que es A más, la minúscula, y el más como superíndice, porque sería la cerradura de Kleene positiva, A más B. Esa expresión regular, acá le pueden poner un concatenado si quieren, esa expresión regular lo que hace es representar al mismo lenguaje que lo tienen escrito por comprensión.
Y esto es bastante sencillo de implementar, porque si tenemos este patrón especificado dentro del analizador léxico, yo debería ir consumiendo las cadenas y me van pasando, voy tomando del código fuente una palabra hasta encontrar un separador. Mientras no encuentre el separador, yo voy diciendo, justamente, como algorítmicamente, mientras el carácter que voy leyendo y voy sacando del buffer, y que no es un separador de palabras, mientras sea A, lo voy leyendo. Y si después de A encuentro una B y un separador, esa función o ese algoritmo va a terminar de manera exitosa diciendo que esa cadena que acabo de leer, por ejemplo, así, es una cadena reconocida por el patrón que está representado o expresado por esta expresión regular. Quiere decir que si ese patrón corresponde, por ejemplo, a una determinada categoría léxica, esta cadena pertenece a esa categoría léxica o a ese toque. Todo esto lo podríamos hacer con una gramática, por supuesto, porque es una herramienta más potente. Y con la más restrictiva de las gramáticas, que es la regular. Pero necesitamos dos reglas o producciones. Acuérdense que un mismo lenguaje lo puedo expresar por más de una gramática. O sea, a alguien se le puede ocurrir armar otras combinaciones. En este caso, 3 producciones tenemos, porque esto lo pueden ver de esta manera. Con estas 3 producciones, 2 con el start y la última T para cerrar la cadena, de AS, AT y B. O sea, S me genera AS, S me genera AT, con cualquiera de los dos puedo empezar, y cada vez que tengo una T, termino en B. ¿Qué palabras puedo tener en el lenguaje? Y ya sabemos que son, si está bien, lo estamos haciendo bien, todas las que empiecen con A, la cantidad de veces que sea, y terminen con una B. Y es un lenguaje infinito, porque puedo tener todas las A que quiera acá, siempre con la condición de que cierre en B. Entonces, si empezamos con esta primera producción, AS, y a ese, por ejemplo, lo reemplazamos consigo mismo, se vuelve a ejecutar de manera recursiva, tendríamos una palabra como esta, una expresión como esta. Una forma sentencial. Y si a esta S venimos para acá y la reemplazamos, acá falta la mayúscula, otra vez con otra S, tenemos esta nueva expresión, o esta forma sentencial, hasta que a esta S la reemplazamos con AT. Y ahí de esa manera, con T, terminamos en B. Por supuesto que podríamos haber hecho el primer reemplazo, podríamos haber hecho AS y el primer AS que tengamos, la primera S, la reemplazamos con AT. Entonces nos queda AT. Y a esa T con B, entonces nos queda AAP. ¿Sí? Esa sería otra de las palabras. Si quisiésemos representar una A, la cadena de longitud mínima de este lenguaje, que es una A con B, no podríamos venir por este camino, porque este camino nos va a obligar a hacer S con AS. A S, la única manera de salir de esta recursividad es yendo a AT y a T con B. O sea que la palabra por este lado nos va a quedar la más chiquita con A a B, la de menor longitud. Pero tenemos la posibilidad, como está bien hecha esta gramática, de venir también con el start por AT, porque el que ideó esta gramática tuvo que prever esa posibilidad, que la cadena de longitud mínima es AB. Entonces hubo que hacer uso de esta otra producción para venir por este lado, y AT, ahí lo reemplazamos por B, y llegamos a esta cadena. Entonces, con estas producciones, aunque sean simples y muy restrictivas, y sea una gramática regular que me genera un lenguaje regular, aún así existen maneras más simples de hacerlo. Pero la gramática, en este caso regular de tipo 3, y expresada de esta manera, con estas producciones y sus demás componentes, que ya asumimos que los no terminales son S y T, y que los terminales son A y B, y que el estar, la semilla o el axioma es el S,
la gramática es el modelo matemático formado por esa cuaterna, vamos a poder generar palabras eh, que correspondan a la generación del lenguaje representado por esta notación por comprensión y que era equivalente también a la expresión regular que hicimos recién. O sea que el lenguaje que está acá puede ser AB, que es el que encontramos, o puede ser AAB, y así todas las combinaciones de A infinitas antes del AB, que es el requerimiento para que termine y cierre la cadena. Ahora, ya que analizamos esta gramática en el ejercicio 3, nos dice cuál es la mínima palabra del lenguaje y muestre cómo se genera. Bueno, es la que hicimos por este lado. Empezando por el S a T y al T reemplazando por B. La palabra mínima del lenguaje es el AB, que es usar esta producción, esta forma sentencial, ahora la vamos a traducir a T en AB. Acá cambia la simbología porque esto que está acá no es una producción. La producción es esta. Lo que estamos haciendo acá son las derivaciones, en este caso por derecha. Entonces hacemos S a T y a T, como es lineal por derecha, lo reemplazamos por B. Y llegamos a la palabra de longitud mínima, en este caso 2, que está representada por esta gramática. Y para cerrar hoy, hacemos el ejercicio 5, así después ustedes repasan el video, leen el apunte. La idea es que quede el concepto general, como les digo, de gramática, la clasificación de Chomsky, la búsqueda de la gramática más restrictiva, y cómo se implementaría, qué gramática usarían en cada etapa del analizador léxico, como la gramática formal o regular, lo podrían usar en cada etapa del compilador, digo, la gramática regular o formal, se podría aplicar en el analizador léxico, pero es conveniente por simplicidad la expresión regular. La de tipo 1 o libre de contexto la vamos a usar con árboles de derivación en el analizador sintáctico. Y la de tipo 2, que es dependiente del contexto, sería ya una gramática más compleja, que no la vamos a desarrollar en detalle en el curso, pero sería un uso o una aplicación para especificar la semántica del lenguaje que estamos definiendo justamente en la etapa del análisis semántico del compilador. Bueno, y acá tenemos que escribir la sucesión de producciones que aplicaría para generar la palabra A a B, palabra cadena, o como ya incluimos ahora en el término, en la parte de gramática, es el término de sentencias, porque por una gramática de tipo 1 estaríamos analizando ya una línea de un programa. En este caso, como son gramáticas de tipo 3 o regulares, son equivalentes los conceptos de cadena, palabra o sentencia. ¿Cómo haríamos para reconocer esto? Que ya sabemos que existe, de hecho acá la pusimos, en esta descripción por extensión del lenguaje. ¿Qué combinación deberían elegir ustedes de estas proposiciones para generar esta palabra? Si tenemos que 3A y B, no podríamos empezar por este lado, porque esto nos va a derivar en la cadena AB, no hay otra forma. Debemos empezar con esta proposición, que S no me va a derivar en AS. Pero como necesito varias A, adelante, voy a tener que hacer uso de la recursividad, o sea que a esta S que está acá, le aplico la misma producción. Entonces me queda esta A y esta S reemplazada por sí mismo. Y me falta una A más, pero esa ya la voy a conseguir cuando me cambie a esta otra producción. Entonces a esta S le aplico a T, la segunda regla de transformación o producción. Y este T lo reemplazo por B y llego a la palabra. ¿Qué significa esto? Que esta gramática me genera este lenguaje, por lo tanto esta palabra que está acá está incluida dentro del lenguaje o esta palabra fue generada o reconocida por la gramática, que por supuesto es representada y reconocida por la expresión regular que hicimos antes de A más B. Bueno, por ahora nada más. Repasen, lo revean, pueden consultar lo que no entienden.
Vamos a seguir practicando. Traten de hacer desde el ejercicio 6 al 14 para seguir practicando gramáticas. Van a encontrar a partir de ahora ya gramáticas de tipo 0, 1 y 2. Y la semana que viene revisamos los ejercicios que van resolviendo, así ya les queda cerrado el concepto de este modelo matemático de gramáticas, cómo funciona y su utilidad dentro de las etapas de un compilador. Bueno, nos vemos. Chao.